Hola, soy María Méndez de Jóvenes para la Misión y he estado 3 veces de experiencia de misión. Las 2 primeras estuve en Etiopía y la última ha sido este verano, que nos fuimos a Albania. Y a mí, bueno, las 3 me han llenado un montón y me han acercado un montón al Señor, que al final es el objetivo de la experiencia de misión. Pero a mí personalmente me tocó más el corazón la primera experiencia que tuvimos, que fue en Etiopía, en Addis Abeba, y estuvimos en un orfanato con mogollón de niños, no me acuerdo cuántos eran, pero eran un montón. Y me llamó mucho porque a mí me encantan los niños, entonces aquí en Madrid he tratado mucho con muchos niños y allí pues fue el doble de especial, porque eran unos niños muy especiales, no por sus vidas increíbles o por lo que tenían, sino por todo lo contrario, porque sin tener mucho y sin aspirar a mucho, eran unos niños muy felices, te transmitían un montón su alegría. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me pasó que me llamó mucha atención es que todos los días destacaba la alegría de los niños. Y entonces me acuerdo un día que fuimos a jugar al fútbol, yo creo que era el fútbol, y había uno de los niños que estaban siempre, Samuel, que no estaba. Y entonces fui a buscarlo y estaba muy enfadado. El lenguaje tampoco nos ayudaba mucho, pero bueno, nos entendíamos con el poco inglés que manejábamos ambos y bueno. Entonces fui a verle y estaba enfadado, pero tampoco me decía por qué. Y entonces yo me acercaba y él se alejaba. Y en las primeras charlas que tuvimos con las sisters y con el sacerdote que nos acompañaba, nos dijeron que estos niños lo que más necesitaban eran cariño, algunos a lo mejor no habían recibido amor, entonces eran más ariscos, tampoco sabían recibirlo. Y entonces él, al estar enfadado, yo me acercaba y él me apartaba, pero yo no me aparté de él. Había algo en mí que me decía que no me apartara, por muy incómoda que fuera la situación. Y al final el chico pues se acercó un montón a mí y nos fuimos juntos a jugar. No nos dijimos nada, simplemente fue como ese momento. Y a partir de ese momento como que el chico pues siempre estaba a mi lado, estábamos juntos y ahí fue donde me di cuenta eso de lo que significa estar al lado de una persona, que a veces creemos que tenemos que decir 1000 cosas o regalar cosas y al final lo más importante es regalar tu tiempo, yo creo, y estar al lado de esa persona, ¿no? Aparte de eso, también es verdad que aunque yo disfrutaba mucho con su alegría y aprendía mucho de ellos, yo pensaba, yo he venido aquí para ayudarles a ellos y veo que no soy capaz de ayudar a mejorar su vida en nada. Entonces, lo único que podía hacer era estar ahí con ellos y dedicarles mi tiempo, ¿no? Entonces, conociendo un poco más a las Sisters, a las Hermanas de la Caridad, también conocí un poquito más a Santa Teresa de Calcuta y su forma de vida y de tratar a los demás. Pues hubo una frase que me marcó un montón, que ante esa impotencia que yo sentía porque veía que no podía hacer nada por ellos materialmente hablando, en una de las oraciones que teníamos leí una frase que decía la Madre Teresa, que a veces pensamos que lo que estamos haciendo es tan solo una gota en el mar, pero que el mar no sería lo mismo si esa gota faltara. Entonces, yo cogía mucha fuerza de la oración y de Santa Teresa de Calcuta, de las frases que leía, para estar ahí y ayudarles, porque a lo mejor no podía proporcionar nada material, ni una ayuda increíble ni extraordinaria, pero al final en lo poco que podía hacer, pues eso, dedicarles el tiempo, jugar con ellos y estar ahí, pues era suficiente, ¿no? Y al final íbamos solo un verano, o sea que yo intentaba dar lo mejor.
Y en la segunda experiencia apliqué lo de la primera experiencia, y en esta última experiencia en Albania también, pero la primera experiencia para mí fue la más bonita porque ahí aprendí a cómo hacer cosas extraordinarias dentro del ordinario, y cuando llegué a Madrid de vuelta a mi rutina, pues intenté hacer eso, ¿no? Hacer cosas increíbles, porque incluso aquí tampoco puedo hacer cosas increíbles, pero sí a salir más de mí misma, a darme más a los demás, a dedicarle mi tiempo, que el tiempo al final que no se paga, y dedicarle el tiempo a los que tengo a mi alrededor.